El señor González Fruto quiere formularle también una pregunta. La PROC 263, ¿qué medida piensa adoptar la Junta de Extremadura tras la sentencia del 22 de febrero del 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la contratación del personal interino por el sector público en España? Señor González Fruto, tiene 3 minutos para la justificación de la misma. Gracias. Tomo nota de la advertencia del señor secretario en relación con las siglas. Creo que las conocemos todos, pero sí es cierto que facilita al menos la lectura del orden del día. Bien, muy breve porque supongo que conoce el contenido. La voluntad es obtener información. Luego, en función de su respuesta, le haré una valoración. Pero todos sabemos que hay una sentencia, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de febrero, en relación con, fundamentalmente con las plazas indefinidos, laboral indefinido no fijo, pero que tiene una serie de recomendaciones y advertencias en relación con lo que con la cuestión prejudicial que plantea el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que está generando una incertidumbre evidente en todo lo que tiene que ver con las medidas puestas en marcha por todas las administraciones públicas en relación con la temporalidad en las administraciones públicas. Entonces, la pregunta es muy clara, es decir, en relación con esta sentencia que ha supuesto un terremoto en todo lo que se lleva a cabo actualmente en materia de estabilización de empleo temporal, ¿cuál es la posición de la Junta de Extremadura y si piensa hacer algo o está haciendo algo en relación con esto? Nada más y gracias. Gracias, señor González Frutos. Señor Expósito, dispone de 10 minutos para aclarar las diferentes cuestiones planteadas. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Creo que esta pregunta, señor González Fruto, es una buena oportunidad para aclarar. A este director general le preocupan mucho las expectativas infundadas que se están creando en muchos empleados públicos respecto al alcance real de esta sentencia. Y no es que lo diga este director general, es que lo dicen los tribunales, lo están diciendo los profesionales del derecho y en fin, las personas que conocen jurídicamente cuál es el alcance de esta sentencia, pues ponen en evidencia de que esa supuesta aplicación directa que en algunos sectores se está demandando, pues, ¿qué se podría hacer? Esa sentencia del Tribunal de Justicia, como bien dice, de 22 de febrero del 24, pues se dictó con un alcance determinado, que era dar respuesta a varias cuestiones prejudiciales planteadas por la Sala de lo Social, e insisto, Sala de lo Social, no de lo contencioso, Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación con los abusos de contratación y las medidas procedentes de la aplicación de la Directiva 1999/70 de la Comunidad Europea, Acuerdo Marco de la CES, UNICE y CEP. Por tanto, como primera conclusión, debemos extraer que es una sentencia concreta, que versa sobre unos supuestos concretos y, como decimos, y insistía que era de la Sala de lo Social, supuestos concretos de contratos laborales abusivos. Por eso le preocupa a este director que se dé esa extensión de manera automática a supuestos de funcionarios interinos. ¿Y qué dice esta sentencia? Pues dice básicamente lo que siempre ha dicho el Tribunal de Justicia, que la contratación abusiva debe ser combatida y deben remediarse los casos que lo padecen, que los Estados miembros disponen de margen de apreciación, teniendo la opción de recurrir a una o a varias de las medidas enunciadas en la cláusula quinta, apartado 1, letras A a C del citado acuerdo referido antes, y que no corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pronunciarse sobre la interpretación del derecho interno, siendo esta tarea que incumbe a los tribunales nacionales competentes. Es decir, el modo y condiciones para remediar los abusos es una cuestión de orden jurídico interno, sin que ninguna sentencia de la Unión Europea pueda imponer normas positivas o modificar jurisprudencia. ¿Y qué añade de nuevo? Porque sí, establece algunas cuestiones. Que en el supuesto que el tribunal remitente considerase que ese ordenamiento jurídico interno de que se trata no contiene en el sector público ninguna medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, incluidos los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, la conversión de estos contratos en una relación laboral de duración indefinida podría
constituir tal medida. E insisto, señor González Fruto, dice podría, no dice debería, y por lo tanto deja margen y hace la reflexión a los Estados. Este es el acuerdo, hay que reducir la temporalidad y hay medidas para hacerlo, y el Estado debe coger cuál es la medida. Pero no dice exactamente que haya que coger determinada medida, sino la deja al ordenamiento jurídico interno. Es una sentencia referida a una cuestión, como hemos dicho, prejudicial en relación a contratos laborales abusivos por órganos de la jurisdicción social y sin que tenga repercusión en el personal funcionario. Es una sentencia que reprocha como insuficiente el remedio para el abuso de los procedimientos de consolidación originales, cuando dicha convocatoria es independiente de cualquier consideración relativa al carácter abusivo de la utilización de tales contratos de duración determinada. Pero les hago una reflexión. Precisamente en las últimas convocatorias de los procesos de estabilización y consolidación de la Ley 2021 tienen por objetivo precisamente, y así se expone, esa finalidad, ese remedio al carácter abusivo de la temporalidad. Y es que la sentencia no está en la Ley 2021, está en un estadio anterior. Y, por lo tanto, no está haciendo un enjuiciamiento específico de la consolidación o de los procesos de estabilización de la Ley 2021, sino de un estadio anterior. Y, por lo tanto, aplicar, que es lo que le preocupa al director de Función Pública, de manera automática, que se está poniendo en cuestión los procesos judiciales, o sea, los procesos de consolidación, pues es hacer un flaco favor a las expectativas y a las esperanzas que tienen muchos empleados públicos de consolidar esa situación, que sin duda ha tenido un carácter muy abusivo en todas las administraciones públicas. Por tanto, lo que no se está cuestionando el sistema actualmente que se está haciendo. Y ese sistema no ha sido enjuiciado por el tribunal, pero ese sistema sí está confirmado en jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pero es que la sentencia de Europa introduce un elemento distorsionador, porque curiosamente alude a que se pueda modificar o que se modifique la jurisprudencia o la haga él, el propio tribunal, y esto está reservado al Tribunal Supremo. Claro, ha provocado que la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo, como ustedes conocen, haya acordado iniciar actuaciones a fin de formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que le aclare todas estas cuestiones, porque el Tribunal Europeo de por sí no puede modificar la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y además, lo que hace la Sala de lo Social es pedirle a ese Tribunal de Europa que le resuelva las dudas de cómo compatibilizar esa doctrina asentada en España, donde el artículo 23 de la Constitución dice que el acceso a la función pública es por igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Esa es la vía para convertirse en empleado público o de acceso a la función pública en España, consolidado por doctrina del Tribunal Supremo. Lo que no se puede y no puede hacer, y no lo tendrá que aclarar el Tribunal de Justicia Europeo, es automáticamente convertir los contratos temporales, automáticamente, sin esos procesos de acceso de igualdad, mérito y capacidad, en contratos indefinidos, que es lo que alguna organización sindical está tratando, a nuestro modo de ver, de poner dudas en los propios empleados públicos, que deben conocer que esto no es de aplicación directa. Las últimas sentencias que se han venido teniendo por parte de tribunales, hay de todos los gustos, algunas ha habido positivas, pero la mayoría están siendo negativas. Están diciendo que el acceso a la función pública es a través de la doctrina consolidada por el Tribunal Supremo. ¿A qué responden los procesos de consolidación? A fin de evitar esa temporalidad. ¿Que al Tribunal de Justicia le parece leve o inadecuado? Puede ser que establezca inadecuado el proceso de solución de este problema de temporalidad que tiene
España. En Italia adoptaron una solución mucho más dramática, que los propios responsables políticos y públicos, con su propio patrimonio personal, respondieran en caso de que se hiciera una utilización abusiva de la temporalidad. Esa medida todavía no está en España. Yo espero que estos procesos de consolidación que están en marcha en todas las comunidades autónomas pues terminen y ayuden a paliar esa situación de temporalidad y que sea una medida razonable y adecuada que el Tribunal de Justicia Europeo considere como apropiado, porque ya le insisto, señor González Fruto, que no está enjuiciando los procesos de la Ley 2021, que sea adecuado para reducir ese acuerdo o esa directiva que obligaba a no tener ese abuso en la contratación temporal. Por lo tanto, a la pregunta ¿qué medidas va a tomar? Pues no cabe otra medida que esperar a que se pronuncien el Tribunal de Justicia a esta situación de aclaración y esperar también a ver qué dice el Tribunal Supremo. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es aguardar, no por inacción, sino por una acción positiva, que es que todo debe estar unificado y que las medidas que se adopten no deben ser independientemente en unas comunidades de otras, sino, y a raíz de eso, en el próximo mes habrá una comisión de coordinación de empleo público donde se tratará este tema, se adopten medidas conjuntas en todas las comunidades autónomas. Muchas gracias. Gracias, señor Expósito. Va a darle la réplica al señor González Fruto por tiempo de 5 minutos, por si quedara alguna cuestión no resuelta, señor González Fruto. Gracias, señor presidente. A ver, señor Expósito. En la medida de lo posible, el objeto de esta pregunta era un poco una valoración más política que técnica y jurídica, porque yo creo que si tuviéramos un debate jurídico, entre otras cosas yo no soy del mundo, podríamos hacer el ridículo usted y yo. Entre otras cosas porque usted sabe perfectamente, yo he tenido oportunidad de leer muchos informes jurídicos de todos los gabinetes jurídicos de los distintos sindicatos y el nivel de incertidumbre de esta sentencia a día de hoy es importante. Bien. El nivel de incertidumbre a día de hoy de cuál va a ser el alcance real de esta sentencia cuando todas las cuestiones prejudiciales entre el Supremo y el Tribunal de Justicia acaben es importante. Lo que, desde nuestro punto de vista, no puede hacer la política en cada uno en su nivel de responsabilidad, es no hacer nada. Uno, después de ver esta sentencia, utilizando una expresión muy coloquial, uno, si fuera un burro, tiene que poner las orejas tiesas. Es decir, impasible el ademán no creo que sea la cuestión. ¿Por qué? Porque lo que nos viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y va a ir aclarando en sucesivas cuestiones, es que las medidas puestas en marcha por la legislación nacional, es decir, dice muchas más cosas, pero va consolidando una doctrina diciendo las medidas puestas en marcha para evitar el abuso de temporalidad por parte de las administraciones públicas no son suficientes o no son suficientemente disuasorias para que se siga habiendo un abuso de la temporalidad. Eso va a llevar casi inevitablemente, y eso además hay casi un consenso en que la disposición adicional 17ª que se introdujo con la Ley 2021 en relación con el texto refundido del empleado público, las medidas para evitar el abuso de temporalidad, probablemente fruto de la negociación colectiva haya que cambiarlo. Eso parece que hay un consenso de que al menos esa disposición adicional 17ª probablemente haya que abordarla. Además, yo hago una valoración que creo que es importante, y esto lo hemos utilizado para el proceso y nos vale también para esto. La política debe solucionar los problemas antes que los solucionen los tribunales. Es decir, tenemos que hacer un diagnóstico de si todo lo que hemos puesto en marcha, todas las medidas que hemos puesto en marcha, al objetivo que se pretendía, han sido suficientes. Y si hay que adicionar nuevas medidas. ¿Qué le pido yo a la Junta de Extremadura en este momento? A la Junta de Extremadura le pido que esté alerta y le pido que haga un análisis. A día de hoy, y además se lo pedí ya a la consejera de Hacienda y Administración Pública en pleno, que haga un análisis de si todo lo que en el proceso
ordinario de estabilización que se ha convocado es todo lo estabilizable o hay más. Es decir, ¿hay más personas y plazas que están en abuso de temporalidad que las que se han convocado? ¿Sí o no? Ustedes saben ya que han hecho incluso alguna corrección con alguna convocatoria extraordinaria, corrigiendo el anexo 1. Yo sigo teniendo la sospecha, y creo que además eso requiere un diagnóstico profundo, de todo el conocimiento, de todo, y que requiere tiempo, de todo el personal al servicio de las administraciones de la administración autonómica, de que las 3.197 plazas en este momento que están en proceso de estabilización no son todas las plazas que están en abuso de temporalidad. Tengo esa sospecha, es legítima. Es decir, creo que tenemos que hacer un análisis preciso para evitar, uno, que esto nos cueste mucho dinero en indemnizaciones y que, además, personas a las que se le hay en abuso de temporalidad no tengamos que acudir a un proceso extraordinario en aplicación de la normativa que probablemente tenga que cambiar, porque yo creo que es una de las cuestiones que está encima de la mesa. Nosotros, y usted sabe perfectamente, y finalizo, señor presidente, estamos en esta década, por llamarlo de alguna manera, en una tormenta perfecta. Un porcentaje importante de miles de trabajadores, entre los que estamos usted y yo, que somos también empleados públicos, que nos vamos a jubilar. Y un porcentaje importante, miles de trabajadores y trabajadoras, a las que la administración autonómica, todas las administraciones han maltratado durante muchos años sin ofrecerle un futuro de incertidumbre. Creo que esas dos realidades que todos tenemos encima de la mesa y sabemos que existen, tenemos que ser capaces de conjugarlo, porque perder la potencialidad que tienen a día de hoy las administraciones y la deuda que tienen con todos esos miles de trabajadores a los que hemos utilizado de manera inmisericordia, sin utilizar, abusando de la temporalidad, sin ponerle un horizonte de futuro, creo que hay una deuda. Entonces, creo que es posible solucionar ese problema. La sensación que tenemos es que a día de hoy no hay un diagnóstico preciso por parte de la Administración de el alcance real del abuso de temporalidad en la Administración pública, que va más allá de las plazas que a día de hoy están en estabilización. Yo no puedo hacer ahora un reproche. Yo la única cuestión que le planteo a la Junta de Extremadura es alerta, no mirar para otro lado, actuar y no quedarse, como he dicho antes, sin no hacer nada. Nada más y gracias. Gracias, señor González. Finalmente, en turno de dúplica, tiene la palabra el señor Expósito por un tiempo similar de 5 minutos, señor Expósito. Muchas gracias, señor presidente. Me parecen muy interesantes las reflexiones que hace y en muchas estoy de acuerdo. Lo que creo que hay que hacer un ejercicio de absoluta responsabilidad y a veces no con todo, aunque la política lo abarca todo, no con todo casa bien la política. Y a veces la política, es cierto que a raíz de la política se establece el marco jurídico o el cuerpo jurídico, pero también es cierto que hay una serie de condicionantes, los establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que determinan cómo se debe hacer. Por lo tanto, ahí la política poco margen tiene. Es decir, debe ceder a la propia, porque si no se estaría incumpliendo el marco jurídico en una de las fuentes del derecho como es la jurisprudencia. Yo le quiero hacer una reflexión. Desde Función Pública, este proceso de estabilización que está en marcha y que tiene que acompasarse con todos los procesos de ofertas de empleo atrasados de varios años, todos han coincidido en el tiempo, se está tratando de hacer de la manera más equilibrada posible para que ese proceso de indemnizaciones o compensaciones, en palabras del Tribunal del Tribunal Europeo, sea lo más leve posible, porque es cierto que habrá personas que hay que acompasar, y ese es el acuerdo con las organizaciones sindicales que se adoptó en su momento, toda la puesta en marcha de esos procesos de ofertas de empleo con los procesos de estabilización, para no provocar el cese de un empleado público porque se ocupe su plaza
y dentro de 3 meses y haya que compensarle, y al mismo tiempo dentro de 3 meses ese empleado público vuelva a entrar a la Administración porque se convierte con carácter ya definitivo como funcionario, y por lo tanto por eso se están acompasando todas las plazas. Y a eso le quiero añadir además que se está haciendo un grandísimo esfuerzo por parte de Función Pública de sacar todas las plazas que son consolidables, y de algunas se va tomando constancia a lo largo de... y ahí están haciendo un trabajo excelente las organizaciones sindicales, que están prestando una total colaboración. Es decir, están sirviendo de un gran apoyo a Función Pública, porque, claro, al hilo de lo que antes hablábamos, no existen unas herramientas muy sofisticadas en Función Pública para determinar las plazas. Cuando tienes que filtrar datos a través de herramientas que no son todo lo precisas que uno deseara, pues es posible que pudiera haber algún tipo de error. No de voluntad política de no querer sacar plazas, sino tipo de errores en las plazas. Y, por tanto, habrá visto que en los últimos procesos se han añadido plazas, más plazas de las que estaban previstas. Por lo tanto, yo quiero dejar claro que la Dirección de Función Pública está trabajando intensamente para reducir la temporalidad en el máximo que tiene constancia y que tiene previsto, y que los empleados públicos de Función Pública están trabajando en estrecha colaboración para sacar la totalidad de las plazas de las que se tiene constancia. Y, por lo tanto, yo lo que aspiro a que al 31 de diciembre de 2024 podamos tener un mapa que nos permita determinar que en Extremadura se ha reducido drásticamente la temporalidad. Entonces, en las situaciones de futuro que puedan venir, porque también uno es consciente, señor González Fruto, que hay pendientes más sentencias en el Tribunal Superior de Justicia, y que las decisiones que pueda tomar la Junta de Extremadura, evidentemente serán las decisiones que se adopten a nivel nacional y a nivel de otras comunidades autónomas, porque el empleo público, las normas de empleo público en su mayoría tienen carácter básico y, por lo tanto, hay que hacerlo de esa manera. Entonces, yo lo que quiero de esta intervención que estoy haciendo es que, primero, tranquilidad de que se está haciendo lo posible para reducir la temporalidad, sacando el máximo de plazas posible y tratando de cumplir los plazos de los que hay previstos con un grandísimo esfuerzo de toda la organización. Y, en segundo lugar, que no debemos alentar esos discursos de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea convierte con carácter inmediato o automático un empleado temporal sin pasar por los procesos de selección en un empleado de carácter fijo o indefinido. Y por ello consideramos que no se puede hacer más de lo que se está haciendo, siempre se puede hacer más, pero en función de las circunstancias que van siendo sobrevenidas a cada momento. En el momento actual estamos bien alerta de la situación que tenemos y, viendo la situación de futuro que se nos viene, vamos a ir tomando las medidas que en este momento es difícil calcular respecto a sentencias futuras que pueda dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que, según mis informaciones, pues tampoco tardarán mucho en el tiempo en caer. Cuestiones de cómo va a abordar, se van a abordar estas cuestiones a nivel nacional, evidentemente se deben abordar a nivel nacional. Ustedes están gobernando, están sosteniendo al partido del Gobierno. Yo creo que a nivel nacional tienen mucho que decir. Me parece perfecto que lo digan aquí, pero a nivel nacional también tienen mucho que decir para dar respuesta a todas estas expectativas y necesidades que tienen los empleados públicos. Muchas gracias. Gracias, señor Expósito. Le reitero el agradecimiento de esta comisión a usted y a la señora Núñez por su presencia en la misma. Agradecer a los servicios técnicos y auxiliares de la Cámara, a la letrada y a todos ustedes, señores diputados, por la implicación en el buen desarrollo de esta comisión. Sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.